Hola a todos jóvenes, muy buenos días, arquitecto Ricardo Barreda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos, por aceptar la invitación. Gracias. Platícanos, por favor, ¿en dónde nos encontramos? Pues mira, estamos aquí en Ajijic. Estamos dentro de un fraccionamiento que es Tres Cañadas. Estamos en la parte alta del fraccionamiento. Como puedes ver, tenemos unas vistas increíbles aquí del lugar. Genial, ¿eh? El lago de Chapala, jóvenes. Ven qué belleza. Este es el lago más grande de México, ¿verdad? Así es, así es. Es de donde toma agua toda la zona metropolitana de Guadalajara, jóvenes. Oye, entonces aquí la topografía era el reto, ¿verdad? Así es, ha sido todo un reto. Como puedes ver, el terreno es un terreno de puras rocas. Toda esta montaña es pura piedra. Qué complicado es simplemente para excavar, ¿verdad? Muy complicado. Y aquí lo que estamos haciendo, este es un desarrollo con 19 casas. Ok, Y lo que nosotros pretendemos hacer aquí es traer un poco la arquitectura de los pueblos de México con ese toque contemporáneo. ajá. Estamos utilizando materiales que tenemos en todos nuestros pueblos, que vemos siempre en la arquitectura de México, como la cantera, que es la típica de todas las construcciones, Claro. pues, desde la época de la colonia, y le estamos dando pues un toque ahí diferente. Pretendemos hacer un toque un poquito diferente. ¿Y te sirve como muro de contención la cantera? No, aquí la cantera nada más es un recubrimiento, Ok, no es el muro de contención. Los muros de contención son de concreto o de roca, como este muro que ves a la izquierda, que es la roca de aquí de la región. ok, Esos sí son muros de contención, de acuerdo. los que son de este material. Claro, claro. Todo lo demás son fachadas. Ok, ok. Y aquí para poder hacer estas casas en este cerro, trajimos geólogos, ingenieros, un ingeniero civil y demás. Y lo que se está haciendo es la sustitución de pesos. Entonces, las casas que estamos poniendo aquí sobre el cerro, Ujú. tenemos que recortar al cerro y quitar el peso que tiene el cerro para que soporte el peso de la casa. Es un método de sustitución de pesos lo que estamos haciendo. A ver, explícanos un poquito más a fondo eso. O sea, tú tienes que retirar. Tenemos que retirar Ajá. del cerro un equivalente al peso que va a tener la casa. Por Ok. ejemplo, en esta casa que ves tú aquí, se recortó en el cerro porque es un cerro de roca, pero es roca fraccionada. Entonces, para evitar deslizamientos, lo que le quitas de peso al cerro es lo que vamos a poner encima nosotros con la casa. De acuerdo, entonces tienes que retirar bastante, ¿verdad? Se tiene que retirar bastante de lo que ves aquí del lado izquierdo. Ajá. Vamos a irlo recortando todo. Y luego ese cerro es parte de lo que se pone atrás en los rellenos. Es todo un proceso realmente mucho más complicado de lo que imaginamos cuando empezamos a construir aquí. Qué locura, ¿eh? ¿Y esa Sí. técnica cómo la descubrieron o cómo Pues no llegaron a sé, ella? ese fue nuestro calculista. El calculista es el ingeniero Fernando Cuadra Robles. Saludos, ingeniero. Y él es el que nos hizo todo este cálculo y pues él es el que logra que se mantenga todo esto como debe de ser. Excelente. ¿De qué dimensiones son los lotes? Tenemos lotes, el más pequeño es de 300 metros. Ajá. La casa que vamos a ver, el lote es de 380 metros. Ok, Las casas fluctúan entre 250 y 300 metros. La que vamos a ver también anda por los 300 metros. Son casas que les llamamos como casas egoístas. ajá, Son casas que si tú te fijas no tienen casi ventanas hacia el frente. lo veo. Y la idea es que una vez que tú te metas en tu casa, estás en tu refugio, no vas a tener convivencia con los demás. No vas a ¿Sí? estar ventaneando a nadie. No vas a estar ventaneando los demás. Eso nos agrada en el canal, jóvenes. Y aquí en nuestro desarrollo, todas las casas que terminan así como esta, que es la rotonda, como esta casa que vamos a ver, Ajá.
les hicimos la fachada en curva en piedra. Ok. Entonces, la casa que va a estar al fondo va a ser igual, como la que tenemos abajo, que se ven aquellos vanos. Sí, sí, sí. La que está aquí enfrente va a ser una fachada invertida Ok. y lo demás son muros así simples. Ciegos. Sí, así es. Excelente. ¿Te pusiste algún tipo de restricción a la hora de diseñar los lotes? No sé, quizás no conscientemente, pero sí, sí todo está restringido. Están restringidas también la paleta de colores. Son puros, estos, tenemos 5 colores y no puedes cambiar de estos 5 colores. Son los colores típicos que vemos en nuestros pueblos, colores tierras, adobe, chocolate, como esta casa. ¿Cómo logras esta textura como si fuera de adobe? Pues es con mezcla que nos la hacen aquí los artesanos de aquí de la región. Ajá. Es una mezcla de arenas aquí de la región y pues es con la mano, es Literal con la con la mano. mano, como el adobe. Se ve muy regular y eso la hace muy, muy perfecta. Sí, eso es obra de los artesanos. Está genial, ¿eh? Muy interesante el juego de la madera con este acabado Mm, tipo adobe. El ujú. adopasto, bueno, esto es El un adoquín. adoquín, ¿verdad? Sí, este es un adoquín muy poroso, lo mismo que la calle, porque también estamos respetando que el agua permea hacia abajo, hacia el cerro. De acuerdo. También estamos eliminando el uso del gas en el desarrollo. Sí nos metimos mucho en el rollo ese ecológico, Ecológico, qué bueno. eso es algo que he hecho toda mi vida, la parte ecológica y la parte nacionalista. Todo, absolutamente todos los materiales que ves son del país. Todo regional. Ujú. Excelente. Pues vamos a conocerla las Vamos a dos. entrar. Llaman mucho la atención. Ese juego que tiene del contraste entre el color del interior con la piedra del exterior. Muy interesante el concepto. La cochera se conecta con el acceso peatonal. Con el acceso. Oye, Ujú. ¿cómo ejecutan este tipo de estructuras? ¿Tienes concreto arriba de la Sí, cubierta? arriba tiene concreto. Estas son vigas estufadas y demás para que no tengan movimiento después, que tienen el triplay así como en duela arriba. Se le cuela una losa de concreto como de unos 8 centímetros, se Ok. impermeabiliza y después se pone el ladrillo de azotea. Y lo que hacemos es que el ladrillo de azotea, que es de aquí de la región, aquí cerca de Ajijic, está Tlajomulco, que hay muchísimas ladrilleras, y ponemos el ladrillo de azotea común. Lo único que hacemos es dejarle la junta abierta y limpia, y no estamos impermeabilizando arriba, impermeabilizamos abajo del ladrillo y solo sellamos el ladrillo ¿En serio? para que se vea el barro, sí. ¿Con qué impermeabilizas debajo del ladrillo? ¿Puedo decir marcas? Pues acrílico. Sí, es un impermeabilizante acrílico. Sí, Ok, sí, ok, es un ok, ok. impermeabilizante acrílico. Y ya después se pone el ladrillo de azotea y arriba se le pone otro sellador que también es acrílico. Ok. Y cada 5 años le tienes que volver a pasar con un sellador que es transparente y que no le cambia la apariencia al ladrillo Al ladrillo que para que sea, se se conserve. proteja. Oye, Ujú, está excelente, ¿eh? Aquí se puede ver un poquito de eso, jóvenes, vean, ¿no? Los acabados. Ahí está la losa de concreto, ujú. rematada con el ladrillo. Muy bien. Sí. ¿Cómo proteges la duela? La duela que queda en esta parte del concreto. O sea, cuando vas a colar el concreto, Ah, ¿cómo haces que no pase? ponemos un plástico. Ok. Ponemos un plástico muy grueso abajo. Tratamos de eliminar, fijarlo con clavitos. El plástico se fija primero a las paredes Ajá. y el concreto es el que queda sobre el plástico. eh, bueno, obviamente tiene un armado metálico, una malla, y esa sí va fija a una pequeña estructura metálica que tenemos en puntos claves para que no se deslice el El concreto, porque plástico. esto tiene un poquito de pendiente, ¿sí? Ah, ok. Entonces, ¿y esa estructura metálica queda dentro del concreto? Dentro Ok. del concreto, sí. Muy bien. Pues adelante, Así es, maestro. pues mira, Te estas, seguimos. estas casas, las casas que tenemos de este lado derecho, Ajá. siempre entramos por el segundo piso y vamos a bajar al área social. Entonces tenemos aquí entramos por el área de recámaras. Ok. Muy agradable, ¿eh? Y aquí El lo que remate. buscamos es esa vista. Ahorita vas a poder ver
esa vista. Está espectacular. Tenemos un poco de lago, ¿verdad? Y un poco de cerro. Un poquito del lago, se ve. Qué belleza. Qué interesante esto que invirtieras, ¿verdad? El acomodo del esquema. Invertimos el esquema. Así es. Recámaras. ¿Por qué razón? ¿Qué viste? Para ¿Qué que pudiéramos analizaste? tener abajo el área social más grande Ok. y las recámaras aquí arriba. Para manejar un poquito privacidad, dejamos este espacio que es como el recibidor y generamos la circulación así como muy sencilla para que no entres a las recámaras. En todo nuestro desarrollo tenemos siempre una recámara en el nivel principal. Ujú. Eso como en consideración a las personas mayores. Son Claro. casas de fin de semana en donde vienes con la abuelita, con los tíos, de demás. Entonces, Toda que la los familia. puedas tener en la planta baja en una recámara y aquí arriba dejamos otras 2 recámaras. Excelente. Y tenemos un elevador. En esta casa todavía no se ha instalado, pero va en ese espacio. Ya se venden con el elevador. Sí, las entregamos con el elevador. Qué genial, ¿eh? Aquí, aquí va. Sí, estaba viendo la arañita. Está muy bien. A ver, Sí, vamos a conocer mira. las recámaras. Si quieres, esta, por ejemplo, es la recámara principal. Esta casa Es un rectangular. ya tiene dueño y ellos la decoraron Ok, y la decoraron muy bonita. está muy bien. Muy bonita. Entonces, El duvet está genial. sí, esta es la recámara principal. ¿Qué dimensiones tiene? Esta recámara debe tener 4 por 7,50. Cuatro. Poquito menos de 4. 3,70 o 3,80 por 7,50. Ok. Muy buena proporción, ¿verdad? Muy alargada. Fíjense cómo cabe aquí súper una sala. Ujú, sí. Y Y se aquí- comunican a esta terraza. Y tienen esta terraza, que esta es la terraza que tienes esa vista. Excelente. Y aquí puedes ver que ya tenemos construida la casa de al lado y eso es lo que tapa la casa de al lado. Todo el proyecto lo estamos haciendo. Te fijas que tú no puedes ver a tu vecino, ni tu Ujú. vecino te puede ver a ti. Y ya está construida la casa y tú sigues conservando la vista. Ha sido todo un prodigio. Todo el resto, ¿verdad? Sí, De las fue alturas, una que no. odisea. Y de estos mismos muros, ¿verdad? Porque te Sí. generan estos bloqueos Sí. visuales. Recámara 2. ¿Son de la misma dimensión? No, ¿verdad? No, esta es más chica. Es más Esta chica. recámara es más chica, pero tampoco es que sean muy chicas. Te fijas que tenemos 2 camas king size aquí. Ah, claro. ¿Qué tendrá? Como 6 metros. Más o menos, sí. Más o menos. 6 por 3,80. Como son casas de fin de semana, siempre invitas a mucha gente y Sí, claro, se viene aquí más de un colado. sí. Y todas las recámaras tienen su baño y su vestidor. Muy bien. Todos los pisos son de cerámico. Todos son cerámicos. Ok. Sí. Todos estos son porcelanatos. Son casas de fin de semana y queremos evitarle el trabajo a la gente. Entonces, lo menos que puedas de mantenimiento. Mantenimiento. ¿Y la carpintería de qué manera es? El nogal. Esta sí es nogal. Mural. Bien. Es triple de nogal. Las puertas y casi todo lo demás de muebles y todo lo que ponemos de madera es parota. Parote. Esto parece una puerta, pero no es, No, ¿verdad? eso no es. Ok. El baño. Están bonitos los muebles de baño. Ustedes fabrican toda la carpintería. Todo lo hacemos nosotros. Muy Y bien. todo lo hacemos con Qué buena gente experiencia. de aquí. Gente de acá. Eso es lo bueno, ¿no? Que estés dando Ujú. trabajos a gente local. Así es, todo es trabajo a gente de local. Excelente banquita. Ujú. Jabonera. Está muy bien. Me decías 300 metros cuadrados de construcción, ¿verdad? Sí, 300 metros cuadrados de construcción. Buen closet. ¿Qué alturas tenemos de piso a techo? 3 metros. 3 metros, está muy generoso. El acabado de los muros es un aplanado. Sí, es igual lo mismo que hacemos afuera, Ujú. con la arena amarilla le llamamos aquí, arena amarilla, arena de río, mortero y cemento y ya luego se le pone una pastita nada más encima. Esto lo acaban con una esponja. Ok. Lo hacen a mano con una esponja y lo van haciendo así. Ah, excelente. Es un acabado también, ¿no? Como un poquito rústico. Un poquito rústico, sí. No vimos el baño de la recámara principal. Ese no es muy, es normal, es muy,
como el que viste, sí tenemos un vestidor más grande y el baño. Ok. Aquí está en el proceso De de cambio. mudanza. Ujú. Los detalles, ¿verdad? Del zoclo. Las cubiertas son de mármol. Sí, son mármol. Ese es un mármol que le llaman madera. Se ve bien. Parece un poquito la veta, ¿verdad? De la Ujú. madera. Fíjense las regaderas. Puertas de cristal templado con película satinada. ¿Se puede? Ay. ¿Esa es una banca o cómo la denominas? Pues le llamamos como lavapiés, porque eso te ayuda como a apoyarte. Subes Ah, el pie ahí y te enjabonas sin andar haciendo muchos equilibrios. genial. Yo pensé que era como una trave botada o algo así. No, lo hacemos para Para que los sea más pies. cómodo. Ajá. Excelente. Pues muy interesante esta distribución. ¿Cómo arrancas tú este proyecto? O sea, ¿cuáles son los primeros ejes? Como que veo muy fuerte, ¿verdad? Estas dos líneas Sí, centrales. realmente son como muy sencillos los proyectos y prácticamente lo de abajo lo ponemos arriba. Teníamos muchas limitantes por la construcción, en la construcción, por el lugar en donde estamos, los pesos que teníamos que manejar, los claros y todo eso se tenía que cuidar. Toda la casa, como el cerro es roca, prácticamente no tenemos cimientos. Ok. Tienen unas traves que son grandísimas, casi de 80 centímetros por 25 centímetros de concreto. Entonces la estructura tenía que funcionar toda unida de una... Es un proyecto que tiene que ser muy simple para que funcione, para que pueda estar aquí arriba Ok. y para evitar desplazamientos y un montón de cosas. Entonces sí fue una limitante, ahí nos peleábamos con el Con el ingeniero, calculista. con el calculista, pero bueno, el efecto a fin de cuentas quedó agradable. Se siente súper agradable. Mira, ven para que veas abajo que está, Y creo que parte importante de la solución es esta escalera. Queda muy compacta si se fijan, es muy compacto. ¿verdad? Sí. Dentro del eje. O sea, prácticamente resuelves todo el eje de circulaciones verticales en Ujú. un ancho como de menos de 2 metros, ¿verdad? Ajá, es muy pequeño este. Sí, Sí, de hecho tenemos, creo que es 1,40 el ancho. imagínense. Ujú, Claro, y de hecho hasta sale un poquito la escalera, ujú, ¿verdad? Tanto la llegada como la bajada. ujú, sí, sí, no librábamos el ancho. Pero, y, Ah, qué bonito esto. ajá, Aquí ganas doble altura, claro. sí. Aquí tú puedes ver parte de la estructura y todo eso de lo que te menciono, toda la altura que ves aquí, por todo este ancho que ves aquí, es concreto. Es una trave de puro concreto que está atravesando toda la casa. Está Bueno, bien interesante la sensación que generas con esta ventana. Es una ventana que debe de tener ¿cuánto de altura? ¿2,10? sí, es muy bajita. Creo que son 2,20. Pero te da una horizontalidad muy fuerte, fíjense. Y si tú te Y fijas cuando aquí, juntas con la doble altura, ¿verdad? abrimos toda la ventana y se oculta atrás de esos muros, porque nosotros lo que estábamos buscando era esta vista. Está genial. Otra vez, muy horizontal, ¿no? Cuando Ujú, acentuamos esa horizontalidad, las cosas, pues la línea, ¿verdad? Esa línea nos genera como una sensación de paz, me parece a mí. ujú, así es. Qué Son, belleza. son cosas que estamos pensando, como me decía un amigo, son casa pachanga, son para estar el fin de semana, para estar de vacaciones con tus amigos. Si tú te fijas, todos los materiales, este es un granito, bueno, yo te dije que no había materiales importados y algunos sí. Este es un granito que sí este es brasileño. Saludos a Brasil. Muy bien. Este es brasileño. La intención por la que están ubicados los muebles, la salida de televisión, las bocinas, la barra, todo es, tú puedes sentarte a ver una película y vas a seguir viendo el lago. La cocina está hecha así, no tenemos comedor. La intención es que en esta cocina estés con tus amigos conviviendo, que si estás preparando las pastas, las ensaladas, que esté todo el mundo aquí, que todo el mundo pueda ver si tú quieres ver algo en la televisión, un partido, lo que tú quieras.
El comedor viene siendo la terraza, porque en un lugar como este, lo que quieres es estar en la terraza. Hay una cosa que no te he dicho sobre Ajijic. Es considerado el segundo mejor clima en el mundo por National Geographic. Para ellos el mejor clima del mundo está en África, en el lago Victoria, y el segundo mejor clima del mundo es aquí. Increíble. A veces en Guadalajara estamos fundiéndonos de calor y aquí no se siente el calor, entonces por eso es que le dimos tanta importancia a este espacio exterior. Es muy bueno, sí, de acuerdo. Aquí el clima te lo genera gracias a ese lago, ¿verdad? Ese El lago lago. es como un, un regulador de la temperatura. Sí, así es. ¿Y cómo juegas con los estilos, verdad? Porque hay una mezcla aquí, como veíamos en esta arquitectura, pues más tradicional, con la cantera, Sí. la madera, pero de repente tienes unos chispazos de modernidad Algunas chispas. con la cocina, ¿verdad? La cocina tiene un toque de modernidad, sí, efectivamente. Te fijas que no tenemos gas, por eso es eléctrica. Eliminamos el uso de gas porque son casas que se quedan mucho tiempo solas. Entonces no queremos tener un Accidente. accidente. Sí. Entonces por eso todo es así. Está padre, ¿va? Excelente. Me gustó, ¿eh? Me gustó la Sí. cocina muy bien equilibrada, ¿no? Entre esos tonos blancos, pero luego la madera abajo, ¿verdad? La Ujú. regulas. Y seguimos viendo el mismo porcelanato o cerámico de Es la... el mismo. Toda la casa tiene el mismo. Ah, Absolutamente ok. toda la casa. ¿Y Sí. cómo cambia un poco también la sensación del blanco aquí en el interior o este hueso? Mm. Pero luego volvemos a salir a los tierras, ¿verdad? Los tierras, sí, los tierras. Aquí pusimos madera de pino. Esta es madera de pino. Estas son maderas que se usan en la construcción y ya nada más las limpiamos bien y se vuelven a poner. Ah, son los polines. Son los polines. Excelente. Sí, aquí sí les dejamos los polines de la construcción. Aquí los propietarios hicieron ese asador que sí quedó padrísimo. Tú lo entregaste pues sin la Nos cubierta. lo pidieron a la hora de la hora y ya se los hicimos nosotros. Ellos compraron su asador y demás. Ok. ¿Y estas son puertas? Sí, estas se bajan. Ok. Esa es eléctrica, pero la verdad es que no sé muy bien cómo funciona. Aquí está No te el preocupes. control. Pero aquí está interesante cómo están fijadas estas duelas, ¿verdad? Son Ujú. WPC. Sí, Es WPC, fíjense, jóvenes. Ahí está todo el sistema. Y aquí ya te adaptas a la topografía. aquí volvemos a bajar adaptándonos a la topografía. Una buena alberca, porque sí hace calor. Sí, sí Entonces, hace calor, sí, ¿verdad? sí se requiere, ¿cómo no? Sí, sí, sí hace calor. Está genial este juego porque trabajaste también con las diagonales. Ujú. Esas diagonales van respondiendo, me imagino, a las curvas del terreno. Estas diagonales más bien responden a darle la vista hacia el lago Ah, ok. para que puedas estar aquí en la alberca viendo al lago. Ya. Y aquí vamos bajando. O sea, la parte más baja del terreno, ¿qué serán? Como unos 3 metros, un poco más, ¿verdad? De Desde la la calle aquí, cochera hasta este como nivel. estaba el terreno de la calle, no lo vas a creer, pero casi tenemos un ángulo de 45 grados en estas casas. Ok. Bajamos de la cochera a como estaba el terreno en esta casa, que es en la que menos se bajaba. Creo que fueron, a ver, que eran como 6 o 7 metros, pero en las que siguen bajamos 12 metros. O sea, hay 6 metros hasta este punto de la piedra. Ajá. Ok. No, pues es bastante. Sí, y estas piedras ahí se ven, estos muros tienen 1 metro de ancho aquí arriba, pero se van haciendo anchos hacia abajo y esos van hacia abajo. Estos son hechos con material de la región. O sea, estos son los muros de contención. Estos son muros de contención. Ok. Sí, son muros de ¿Cuánto bajan? ¿Cuánto entran en la tierra? como entre 2 y 3 metros hacia abajo y se van haciendo anchos hasta también llegar a 2 metros de ancho, cosas así. Ok. ¿Y de pura piedra o están Pura reforzados piedra. con concreto, con Pura piedra y toda la piedra va pegada con concreto, bueno, un mortero. cemento? Ajá, Ajá. sí, mortero, cemento y arena. Excelente. ¿Y cómo tratas las aguas? Porque me imagino que tienes corrientes, Sí. ¿verdad? Desde arriba. Mira, si tú te fijas aquí, todo esto es una bajada natural de agua que va hacia el lago. Ajá. De hecho,
dentro del desarrollo, hasta el fondo de la cañada es de nosotros. Todo eso es. Entonces, todas las aguas pluviales bajan, se entuban y se regresan a la cañada y van de forma natural hacia allá. Y las casas no tienen drenaje, todo es con biodigestor. Entonces, separamos las aguas grises de las aguas negras. Bueno, no en todas, en la mayoría de las casas lo estamos haciendo y se va al biodigestor. El biodigestor hace su proceso y el agua que sale del biodigestor también se va hacia la cañada. ¿Ya lo tienes conectado entonces? Ya. El biodigestor Rotoplas. Sí. Excelente. Sí. Saludos a Rotoplas. Los biodigestores, sí. Es que son grandísimos productos esos biodigestores de Rotoplas. Así es. Es que de qué otra manera lo hubiera solucionado. No hay forma. Sí. No hay forma. Porque además el fraccionamiento no tiene drenaje aquí arriba, no hay drenajes. Claro. Y pues bueno, de aquí puedes ver, no sé si ya viste La tenemos. la vistas. No son casas muy grandes, pero No, pero sí se ven. Sí se ven. ¿Cuánto tendrá de ancho ahorita aquí esta 12 pieza? metros. 12. 12 metros. Sí, es grande, ¿cómo no? 12 metros. Ya te das cuenta con la terraza, Juanes. Mira el comedor. Y tenemos otra recámara en planta baja. Otra recámara igualita que la de arriba. El cuarto de máquinas lo resuelves bien debajo de esta escalera, Sí, ¿no? allá abajo. Y allá hay otro bañito para la alberca. Ah, aprovechando esos. Que tus invitados no entren aquí todos mojados. Fíjense, es que aprovechas todo, ¿verdad? Aprovechas debajo de la escalera Sí, la y cava. sale esta cava. ¿Y esta también ya la entregas así? No, esa también la hicieron. Ok. Son clientes y amigos y a él le gusta mucho el vino, entonces él hizo este espacio. Está refrigerada, no es nada más así. Sí, Ok. sí está refrigerada. Excelente, ya nomás faltan paneles fotovoltaicos. Sí tiene la casa también. Ah, ¿sí? Sí los tiene. Sí, ¿Los sí, sí. incluyen o es Todo es está como un incluido. extra? Están incluidos los paneles fotovoltaicos, la alberca también, todo se calienta con energía solar. Ok. Toda la alberca se mantiene a 30 grados con puros tapetes solares. No tenemos, si quieres se puede poner una bomba de calor, si quieres usar tu alberca en la noche, pero se maneja con unos tapetes. Ok, con eso ya generas el calor. No sé si los conoces, Sí, son unos delgaditos. como tubitos, ¿verdad? Chiquititos. Sí, unos tubitos delgaditos. Así ya tenemos el área de lavado y un baño para visitas. Ok, a ver. Muy bien. ¿Y este lo ventilas de forma natural? Sí. Interesante. Ahorita vemos a dónde. ¿Generas un patio? Tenemos un paticito, sí. Ok. ¿Quieres entrar ahí? Pasa. A ver, vamos a conocer. Nos gustan los cuartos de lavado, jóvenes. ¿Te gustan los cuartos de lavado? Sí. Mira, ahí tenemos el cerebro. Sí. Toda la casa, esta casa tiene un equipo de sonido que es alucinante. ¿Qué es el Ese es calentador? Ese es el calentador eléctrico de bien respaldo, chico. porque todo se calienta con el sol. Ese nada más es de respaldo si Ok. es un día nublado. Entonces me decías que tienes un super equipo de audio. Sí, ya lo quisieran muchos antros, lo que pusieron aquí. Sí te creo. Ese sí Bien. no lo ponemos nosotros, pero la verdad sí. Buen patio, fíjate. Buen patio. ¿Y a dónde da este patio arriba? Es un cubo hacia arriba, llega allá a la cochera, es un cubo que se ventila hacia arriba. Ok. Allá tenemos los filtros y demás. Aquí tenemos agua de pozo, pero los pozos a veces en época de lluvias y eso llega toda el agua como revolcada y sucia y demás, entonces tenemos que filtrarla y están aquí arriba los equipos de filtración. Ah, perfecto. También ya entregas todos los equipos de filtración. Los equipos de filtración, sí. Ah, y tiene su baño pues de servicio. Sí, un baño de servicio. Este es uno de los lavamanos más pequeños que hemos grabado, jóvenes. Yo no sabía que esto existía, pero es bueno saberlo. Sí. O sea, esto tiene menos de 20. Sí, sí, es Poquito menos de 20. 20 centímetros. Excelente, jóvenes. Es una buena luminaria. Ujú, Ok, ujú. listo. De ancho, este cuarto de lavado tendrá unos 60. 1,60. 1,60. Aquí tiene unos 60, sí. Ok. Aquí tiene unos 60. ¿Y esta sería la recámara principal? Sí, aquí, este es el cubito del elevador y esta la principal es la de arriba, que es la más ok. grande. Esta es la que tenemos pensada así como para
los adultos mayores que todas las familias tenemos. Excelente. ¿Qué digo? Al final tienes que bajar una escalera, ¿verdad? Sí, bajas una escalera. Qué buena vista. ¿Cómo se asoma el lago? Pues queda muy eficiente la distribución, ¿eh? Al final nunca sientes pasillos, ¿verdad? No tenemos pasillo. Tu propia casa es tu, Sí, tu distribuidor. sí, no tenemos pasillos. ¿Y ese es el vestidor? Sí, es el closet para esta habitación. Ok, Y ahí está el baño. excelente, jóvenes. Muebles de baño, el, el- el azulejo hasta el techo y otra vez la banquita de pies. Sí. Te la vamos a robar, ¿eh? Es una buena idea. Esa banquita en todas mis casas la vas a ver. Ese lavapiés. Está muy bien. Sí, al final una banca, lo que sea, ¿verdad? Pero te ayuda. Pues muy bien, arquitecto. Y cuéntanos un poco sobre construir por acá, como cuánto nos puede costar el metro cuadrado de construcción. Sí, es más caro aquí arriba. Yo creo que estamos arriba de los 23,000, 24,000 pesos por metro cuadrado ¿Ok? de construcción con estos acabados, que si tú te fijas no es algo de lujo, pero construir aquí arriba implica muchísimas cosas. Para empezar, esos formatos de porcelanatos enormes y demás, subirlos es toda una odisea, bajarlos, los colados de concreto también, tienes restringido el giro de los camiones, los trompos, no pueden subir camiones de doble eje, Ok. pues no se dan la vuelta. Es toda una logística diferente de construir en un lugar plano. Los camiones no pueden subir con el peso que están acostumbrados, entonces también eso implica que los fletes y demás te resulten más caros, porque si tú tienes un camión de arena que te lleva entre 6 y 7 metros cúbicos por lo general, aquí no puedes subir con más de 5. Los trompos que llegan con 7 metros cúbicos, aquí no pueden subir con más de 5. Ok. Y girar un trompo cuando viene con el concreto y da la vuelta, tú ya subiste en las vueltas, Sí. es muy complicado porque cuando traen todo el peso del concreto, los trompos, si se ladean un poquito, pueden perder el equilibrio. Entonces, es toda una logística diferente. Las Está bombas, complicado. sí, las bombas de concreto. Tampoco entran las bombas grandototas que estamos Ujú. acostumbrados. Entonces, sí implica un montón de cosas, sobre todo en fletes. Que suba el personal hasta acá arriba también es toda una... Hacerlos, ¿verdad? Ir por Eso ellos. también es toda una Casi que te los tienes que traer odisea. de la mano. Esa también es una odisea. ¿Y en cuánto tiempo se ejecuta una casa como estas? En un año, en En un un año. año. Ok. Ya la tenemos Pues hecha. es un buen tiempo, ¿eh? Sí, es un Para año. todas esas vicisitudes. Sí, sí, la logística. A mí me impresiona los muros porque lo hace gente de aquí de la región, del pueblito. Aquí cerquita hay un pueblito que se llama Jocotepec, Ajá. que allá hay muy buenos, o bueno, ahí encontramos gente que nos hace estos muros y es impresionante ver cómo lo hacen, porque son construcciones que se siguen haciendo igual desde hace 2,000, 3,000 años, no sé, 5,000 años llevamos haciendo muros de piedra así. Qué belleza. Y ellos, imagínate que llega el camión de piedra Sí, allá muros de arriba. piedra desde hace 5000 años. Imagínate que llega tu camión de piedra y tienes que bajar toda esa piedra en medio del cerro hasta allá. Pero ellos ya saben y hacen como canalitos, hacen como vereditas y van rodando las piedras desde arriba. Y ya tienen sus técnicas Qué cracks. para trabajar. Y es muy interesante verlos hacer esos muros. Y eso solamente la gente de aquí, la región, lo sabe hacer. Y esos muros tienes que tener mucho cuidado con el agua porque si no le dejas las salidas al agua, se desfundan. Claro. Entonces sí Les deja sus drenes. tienen sus drenes, Ujú. tienen sus drenes. Y ese dren cruza desde la parte más alta del terreno hacia abajo, No, por no, no. abajo. No, nosotros, el agua de todo el terreno que vamos hacia la calle la estamos encauzando para que no tengas pasos de agua por abajo de las casas. Por abajo de las casas no pasa nada de agua. Ah, no. No, todo lo hacemos por las azoteas a los jardines y atraviesan esos muros de piedra. O por las calles los bajamos y tenemos unas salidas de agua al fondo de las calles que van hacia el lago. Ok. Eso sí. Es interesante saber eso, ¿verdad? Porque hay Sí, veces que creo que sí te obliga, ¿verdad? No sé, sí, los mismos terrenos a sí. cruzar por debajo. Sí, a veces el manejo de agua también Ujú. tuvimos que aprender a manejar el agua también, que no teníamos ni idea de lo que estábamos
haciendo al principio, pero ya con la asesoría, con las personas adecuadas. Trabajan con ingenieros Sí, especialistas en hidráulica. todos, sí. Eso es muy importante, ¿no? En También. estos terrenos no te puedes equivocar. No, sí, así es, así es. No, pues excelente, arquitecto. Muchas felicidades. ¿Y en cuánto más o menos está el precio de una casa como esta? Estas casas están entre 13 y 18 millones de pesos. Bueno, tenemos dos más caras, Ok, que esas pasan de los 20 millones de pesos, pero el promedio anda de 11 a 18 millones aquí. muy bien, dependiendo del terreno. Depende del terreno, ajá, y las dimensiones. ¿Y cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Etxea. Echea. Echea. Ajá, Echea, pero se pronuncia Echea. Echea. Entonces, Echea es casa. Echea es casa. Echeagaray es. Ajá, Echegaray, ajá. Ok, Mi apellido es Garecoechea, es el invertido de Echegaray y creo que es casa de trigo. excelente. Ujú. Muy bien. Arquitecto, muchas gracias por compartirla. Y si hay alguna otra casa que podamos visitar, pues con ¿Quieres gusto. verla de qué lado? Vamos. Sí, si quieres. Tiene algunos detalles por ahí interesantes. Esa no está terminada, está en proceso, pero hay un detalle en la escalera que está bien, bien interesante. Me gusta esta combinación de materiales, ¿verdad? Los Se ve muy materiales, elegante. ¿verdad? Y siempre con la vegetación. La vegetación es clave. Ujú. Huerta de parota. Ah, ok. Sí, mira, acá vas a ver aquí el cerro estaba tan increíblemente duro que cuando estábamos haciendo esta casa y metíamos la máquina y demás, no pudimos con el cerro. Te fijas que la escalera es diferente. Ajá. Tenemos un movimiento aquí en la escalera y dejamos un pasillo atrás. Esta es más ancha. Ya no pudiste hacer la escalera. No, tuvimos que aventar la casa hacia allá, hicimos varios cambios y dejamos aquí está el cerro, aquí lo puedes ver. Corte del terreno natural. Sí, Uf, la piedra, jóvenes. De verdad sí, es mira, pura piedra. esa es la pura piedra. Y ahí ves cómo está seco, seco. Aquí todo esto que se ve fueron las muescas que dejó la máquina, pero este es el cerro natural. Y ahí puedes ver también todo el concreto que tenemos que ponerle arriba al cerro. Oye, ¿y cómo sientan, por ejemplo, esa trave sobre el muro de piedra? Ah, es que esa otra vez se mete hacia allá como 3 metros. O sea, O rompiste cuatro. la Ajá, piedra. ya, ajá, sí. Y luego ya hicimos la seta para poder tener la entrada por arriba. Entonces aquí dejamos esto porque estaba increíblemente duro, no pudimos moverlo. Entonces tuvimos que rediseñar aquí en la casa. Oye, y cuando llueve, ¿no tienes filtraciones? Nada, nada, ¿Nada? nada. No, no, no hay nada, absolutamente nada de agua aquí. Qué loco. Qué loco. Porque estamos pegados a la calle. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí ya detrás de eso ya es la cochera. Arriba es la cochera. Así es, arriba es la cochera. Aguas con Es un esquema, ¿verdad? Similar, pero es cierto, la escalera te cambia. la escalera Te acá. cambia el espacio. Y aquí la altura tiene 330, la altura de la casa. Ok, un poco Pero si, mayor. si tú te fijas, estamos aquí y seguimos. Tú no ves al vecino y el vecino no te ve. Esta está en proceso, esta no la tenemos terminada. Claro, le das la espalda al vecino con ese gran muro. Tienes la terraza. Sí, Ay, aquí ya viene la piscina. aquí va la alberca. Ajá. Una cosa que no te dije, esto tampoco es cantera, ¿eh? Ah, no. No, son cerámicas. Es lo que te digo, que todo lo que hacemos es para que no te preocupes por el mantenimiento. Claro. Sí, aquí ya no le haces nada. Pero Ujú. sí da, como decimos, el gatazo, ¿eh? Sí, Sí sí, se pare, sí sí, parece. sí lo da, sí lo da. Sí, ¿cómo de que no? Interesante, fíjate, este volado. ¿Cómo lo haces? Ya vi, tienes unos apoyos aquí de Ujú. acero. Estos tubos sí están como 4 o 5 metros hacia abajo. Abajo se unen, están unidos los dos Ok, en una sola zapata. muy bien. No, aquí ya se empieza a entender lo complicado del terreno. Lo complicado del terreno, ¿verdad? Sí, aquí se siente un poco más la diferencia. Sí, Pero y es que va bajando, ¿no? sí, sí, va bajando. Más hacia allá.
Esperemos visitarla ya que esté al 100. Y ya que tengamos más avance, te volvemos a invitar, claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias por Gracias, compartirla. gracias. Nos vamos a Hasta dejar luego. con estas vistas, jóvenes. Sigan las redes sociales del arquitecto para que nos vuelva a invitar. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Ajijic, Lago de Chapala.